jornada sin dudas para reflexionar sobre la necesidad de la biodiversidad como concepto. Biodiversidad, lo decimos así porque también está asociado al desarrollo sostenible, a la necesidad del cuidado del entorno y cómo salvar la vida en el planeta ante el azote de pandemias como la COVID-19. Tengo el gusto hoy de presentar para hablar de este tema a la doctora Gloria Gómez Pais, directora de Recursos Naturales, Ecosistemas y Cambio Climático de la Dirección General del Medio Ambiente del SIDMA. Bienvenida, Gloria, es un gusto hoy tenerla acá. Sabemos que comenzó el acto, ya tenemos reportes, algunos de prensa sobre este acto nacional y hemos estado durante esta semana hablando del tema. Ahora, ¿en qué consiste este concepto, biodiversidad, que casi es difícil también a veces de pronunciar, y cómo se relaciona con las pandemias? Bueno, ante todo, Gisela, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir en este espacio hoy con la televisión y con nuestros amigos televidentes para abordar estos temas. Es un privilegio para mí justamente estar en este espacio hoy que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que además está dedicado, como todos conocemos, a la biodiversidad. Por tanto, por eso un poco vamos a estar conversando en el marco de este espacio televisivo. Quería recalcar que a pesar de que es hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, normalmente extendemos durante todo el año la jornada para trabajar en favor del medio ambiente. Y en este sentido, estando dedicado este año, el Día Mundial del Medio Ambiente, a la biodiversidad, lo que estoy trasladando es la idea de que tenemos todo un año para reforzar nuestro trabajo de manera mancomunada en pos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. O sea, destacar el hecho que estamos en medio de una jornada que se inicia en el día de hoy con la celebración de este Día Mundial. Ahora bien, con relación a la pregunta que tú me hacías, la definición del concepto y su relación con las pandemias, puedo decirte que nosotros de una manera muy sencilla podemos conceptualizar el término biodiversidad como toda la variedad de plantas, animales, microorganismos, ecosistemas y paisajes donde se desenvuelven estos animales, plantas y demás, e incluye también el concepto de biodiversidad toda la variedad genética. Dicho esto de manera muy rápida, te puedo comentar que esto está muy relacionado con los temas que nos ocupan en la actualidad de la pandemia y demás. ¿Por qué? Si tomamos, por ejemplo, los microorganismos, que son uno de los componentes de la biodiversidad, cuando se lo decía anteriormente, los microorganismos por lo general están asociados, para ilustrar, son virus, bacterias, hongos, o sea, los microorganismos pueden ser muchos. Normalmente ellos existen en la naturaleza y generalmente estos microorganismos son inocuos, o sea, no son dañinos. ¿Por qué? Porque forman parte de un ecosistema, forman parte de un equilibrio ecológico y por tanto están ahí en su hábitat natural, interactuando con toda esta variedad de especies y demás. Sin embargo, puede haber algunos microorganismos que sí resulten dañinos a la salud del hombre y provoquen determinadas enfermedades. Como en este caso. En este caso, cuando los microorganismos provocan esos daños a la salud del hombre, además se conocen como patógenos. Entonces, estos patógenos, que son los microorganismos que producen estos daños, pues suelen transformarse muy rápidamente y trasladarse de animales silvestres generalmente a humanos y provocan entonces daños, provocando enfermedades, como es el caso de la pandemia que nos ocupa. O sea, ahí estamos viendo un poco la interrelación de microorganismos, especies, en este caso de la fauna, porque todos sabemos dónde está el origen de esta pandemia, a partir del manejo de especies en el mercado de Wuhan en China. Y bueno, hay muchos otros ejemplos en la historia de epidemias y pandemias que están relacionadas con estos patógenos, ¿no? Todo está relacionado. Exacto, y muy importante precisamente entonces porque dentro de las causas que provocan que estos patógenos se trasladen con rapidez de animales a humanos están, entre otras causas, la destrucción de los hábitats, de la destrucción de los ecosistemas, del hábitat natural de todas estas especies, el comercio, ya sea lícito o ilegal,
bajo condiciones que no tienen un control sanitario adecuado y que por tanto entonces eso genera un campo propicio para que se generen estas enfermedades. O incluso cuando tenemos animales en cautiverio que son extraídos de esa vida silvestre, pues al tenerlos en cautiverio, pues entran en contacto con animales domésticos, por ejemplo, o con los propios humanos, y eso también es causa que puede propiciar la generación de estas enfermedades. Pero le propongo hacer una pausa, porque se adentra en un tema interesante también, porque vamos a estar hablando de cómo el cambio climático puede impactar también en la vida del planeta. La capacidad destructiva de eventos hidrometeorológicos puede manifestarse en 4 aspectos fundamentales: fuertes vientos, intensas lluvias, mareas de tormenta y oleaje de penetración, capaces de generar cuantiosas pérdidas a la naturaleza, la economía y la esfera social del país. En Pinar del Río, especialistas del Centro Meteorológico Provincial han contribuido a reducir el riesgo del desastre desde la ciencia. Veamos. Datos avalados por estudios científicos ratifican que el clima de Cuba es cada vez más cálido y extremo. Se observa gran variedad en la actividad ciclónica, el régimen de precipitaciones ha cambiado, se incrementa la sequía y sube el nivel medio del mar. Por su posición geográfica, Pinar del Río es una de las regiones del país más impactadas por ciclones tropicales que traen consigo fuertes vientos e inundaciones costeras por penetraciones del mar. A partir del 2010, Vuelta Abajo ha realizado 4 estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo bajo la coordinación del Centro Meteorológico Provincial, que tuvo en cuenta estos 2 fenómenos, así como las intensas lluvias y los incendios forestales. Todos los resultados de estos estudios forman parte ya de acciones relacionadas con las diferentes etapas del plan de reducción de desastres de nuestro territorio. Están las principales vulnerabilidades de cada territorio y las principales acciones que deben de tomarse para cada una de las etapas del plan de reducción de desastres. Ante la presencia de una temporada ciclónica activa en la cuenca del Atlántico, mitigar el daño que un evento extremo pudiera provocar es una prioridad para el territorio más occidental. El Servicio Meteorológico Provincial está diseñado, si se puede decir, para que funcione como un sistema de alerta temprana. No solamente a partir de los pronósticos, sino también de los diferentes servicios meteorológicos especializados que se le brinda a las diferentes empresas de nuestra provincia. Nosotros esta información se le está llevando directamente a las empresas y de las empresas a los campesinos. Varios desafíos enfrentan los investigadores pinareños ante los efectos del cambio climático. Disminuir los principales riesgos, identificar vulnerabilidades y brindar soluciones factibles en tiempos de contingencia ha sido la principal apuesta de quienes día a día contribuyen desde la ciencia a la preservación de la vida humana. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador y Belkis Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos hablando sobre la biodiversidad, la diversidad biológica. También vamos a estar hablando sobre las fuentes de contaminación. Incluso, Gloria, usted comentaba de cuáles son aquellos factores que pudieran hoy estar influyendo de alguna manera en el cambio de hábitat, también modificando el medio ambiente en sentido general. ¿Cuáles son las principales causas de la diversidad? De la pérdida. De la pérdida de diversidad, exacto. Sí, las causas de pérdida de diversidad biológica son muy variadas. Si acaso voy a retomar, justamente voy a empezar por ahí, los efectos del cambio climático, dado el reportaje que nos acaban de presentar ahora. Los efectos del cambio climático, sobre lo cual se ha hablado mucho en nuestro país a partir de Tarea Vida, son importantes y están muy relacionados con la biodiversidad también. Voy a tomar 2 ejemplos nada más de esos efectos. Uno de ellos está relacionado con el incremento del nivel medio del mar. Nuestro país cuenta con un macroproyecto que avala estos resultados y de hecho está en un proceso de actualización en estos momentos para visualizar los escenarios futuros del incremento del nivel medio del mar. Pero eso significa, con relación a la biodiversidad, que una vez que se incremente ese nivel medio, hay zonas costeras que están tendientes a desaparecer en nuestro país. Tenemos en nuestro país. Exacto, y en el mundo también, islas y demás, pero bueno, concretamente en nuestro país. ¿Qué pasa? Que al desaparecer esas zonas costeras, por el incremento de ese nivel del mar, del nivel medio del mar, usted está perdiendo el hábitat de muchas especies de la flora y la fauna.
Pero no solo eso, en las zonas costeras suele ocurrir que son zonas de aves migratorias que en un periodo determinado del año pues tienen esas zonas como refugio, como fuentes de alimentación, como zonas para su reproducción. Entonces, lógicamente, al desaparecer esas zonas por el incremento del nivel medio del mar, pues está afectándose el hábitat y esta puede ser una de las causas de pérdida de biodiversidad. Pero hay otro elemento importante relacionado con los efectos del cambio climático, que es el incremento promedio anual de las temperaturas en el planeta, y por supuesto Cuba no está exenta de eso. La contaminación, ustedes La contaminación es otra causa. Un poco estoy analizando lo del cambio climático, aunque tiene relación. Pero, por ejemplo, cuando se incrementan las temperaturas, eso va a tener influencia en los virus, en las bacterias, y va a modificar el comportamiento. Por tanto, hay un riesgo de que se incremente la morbilidad de enfermedades, la mortalidad. En eso está trabajando en estos momentos el Ministerio de Salud Pública como parte de ese proceso de adaptación al cambio climático para ver cómo va a ser el comportamiento. El Instituto de Meteorología El también. Instituto, por supuesto, fundamental. Ha aportado el Instituto incluso algunos elementos sobre el comportamiento de la epidemia en Cuba relacionados con el tiempo, que se decía que las altas temperaturas... Exactamente. Entonces, las causas, como decía, para la pérdida de biodiversidad son múltiples. Tú hablabas de la contaminación. La contaminación es otra causa de pérdida de biodiversidad muy importante. Es un factor decisivo. Decisivo porque cuando hay disposición inadecuada de residuales líquidos, por ejemplo, de las industrias, se disponen residuales líquidos a determinados cuerpos de agua, como puede ser un río, como puede ser una bahía, etcétera. Eso puede generar, en función de la agresividad de ese residual, se puede generar la pérdida de todas las especies de la flora y la fauna de ese cuerpo de agua, se mueren los peces, etcétera. Pero ha sido recurrente las imágenes en estos últimos tiempos del daño que provocan el manejo inadecuado de los desechos sólidos, porque por ejemplo la imagen de la tortuga marina que muere porque se enfrenta a una bolsa plástica, o sea, la contaminación por esos desechos sólidos en todas las zonas costeras es importante. Y también, por ejemplo, el manejo de desechos peligrosos, si no se hace bajo las condiciones que se tienen que hacer, también son elementos negativos para la biodiversidad. Han existido incluso teorías, Gloria, de que hemos sido castigados por la naturaleza con esta epidemia de la COVID-19 por el mal uso y cuidado de nuestros recursos naturales. ¿Qué usted cree al respecto? Exactamente, o sea, como yo te decía al inicio, cuando hablaba del origen como tal de las pandemias, es a partir de una relación inadecuada, irresponsable, pudiéramos decir, del hombre con relación a esa biodiversidad. Te decía que, bueno, existen muchas otras causas de pérdida de biodiversidad. Ajá. Pero vamos a estar hablando en unos segundos, porque también usted conoce que hoy tiene lugar el acto central por el Día del Medio Ambiente en Cuba. Se está celebrando, lo decíamos, en la provincia de Pinar del Río, a propósito del trabajo que veíamos, y también sabemos que tenemos el reporte de los premiados que hoy están recibiendo allí, por supuesto, el reconocimiento de todo el sector de la ciencia. La labor destacada del máster Ernesto Palacio Verdecia en la protección y manejo de los recursos naturales del Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad, le hicieron merecedor del Premio Nacional de Medio Ambiente. Por más de 25 años resalta su accionar en proyectos nacionales e internacionales a favor de la preservación de los valores de la flora y fauna cubanas. El Parque Nacional Desembarco del Granma, primer sitio natural de Cuba declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tienen el máster Ernesto Palacio Verdecia, un avezado especialista en el manejo y preservación de los valores de esta área protegida. Por más de 25 años, el experto en ciencias biológicas ha realizado aportes significativos en la protección de la biodiversidad de esta zona suroriental cubana, con contribuciones científicas para la conservación de especies endémicas, investigaciones sobre los ecosistemas marino-costeros y un amplio espectro de acciones a favor del mejoramiento medioambiental. Por sus resultados, durante más de 2 décadas le fue conferido al destacado especialista granmense el Premio Nacional de Medio Ambiente. Empecé mis investigaciones trabajando con los reptiles porque Desembarco es uno de los sitios de endemismo más importantes que tiene el país, y casualmente también aquí en Desembarco está uno de los valores más relevantes de la herpetofauna cubana, que es la cricosaura típica. Luego, lógicamente, como las áreas protegidas hay que diversificar los estudios. También trabajé con los moluscos terrestres de Cuba y hice algunos aportes fundamentalmente con el higo vitato, que es una especie muy amenazada que solo vive en esta área
protegida en Cuba. Trabajar la parte de la flora del área, porque no teníamos especialistas que trabajaran la flora. Y hemos tenido muy buenos resultados a escala nacional e internacional con los trabajos de rescate de especies amenazadas, con especies que también son exclusivas de esta área protegida, y también hemos aportado mucho también al desarrollo de la educación ambiental y a la restauración ecológica, porque creo que fuimos una de las primeras áreas que comenzamos este tipo de restauración ecológica a nivel de país. Cada sendero, montaña, bosque o litoral del Parque Nacional Desembarco del Granma lleva la impronta de Ernesto Palacio, una tarea que exige del estudio constante y la investigación oportuna a favor de la protección de esta zona rica en valores naturales e históricos. Y después que estudias mucho, que decides qué manejo aplicar en el área protegida, tienes que tener también un sistema de monitoreo para ver cómo responde la naturaleza ante la intervención que está dando. Necesita mucha dedicación, no es de un solo año, a veces esperamos resultados en 6, 7, 8 años, y si no tienes esa dedicación es muy difícil tener los resultados que hoy exhiben el área. La permanente defensa de las riquezas de la flora y fauna de nuestra isla en proyectos nacionales e internacionales ocupa el quehacer cotidiano del máster en ciencias Ernesto Palacio, quien desde Niquero en el sur de Granma hace de la protección y cuidado del medio ambiente más que una profesión, porque es su vida. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hasta el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, continuamos conversando con la doctora Gloria Gómez Pais, directora de Recursos Naturales, Ecosistemas y Cambio Climático de la Dirección General del Medio Ambiente del CIMA. Bueno, doctora, hemos hablado ya de las fuentes de contaminación, de cómo influye el cambio climático, del concepto como tal de biodiversidad. Ahora, ¿cuáles son las acciones que desarrolla el país para la diversidad, para la conservación de esta diversidad biológica? Sí, antes de pasar a esa última pregunta, quería completarte la idea de que no las voy a explicar, pero existen otras causas importantes de pérdida de diversidad biológica, como pueden ser los incendios forestales, que se ha hablado mucho de eso últimamente, con muchísimos ejemplos que se han expuesto, ¿no?, en los medios de información. Está el tema de la fragmentación de los hábitats, está la pesca ilegal, está la tala y la caza, la tala furtiva, la caza ilegal, todo el comercio ilegal de especies, un manejo inadecuado de especies exóticas invasoras. O sea, lo que quiero trasladar la idea de que las causas de pérdida de biodiversidad son muy diversas y casi todas están relacionadas con una acción inadecuada del hombre. Ahora, respondiendo a esta última pregunta que tú me hacías, yo diría que lo primero que tendría que destacar es que existe una voluntad política muy grande por parte del gobierno en nuestro país para apostar por la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, a partir de que se concibe la biodiversidad como parte fundamental dentro del desarrollo socioeconómico del país. Y eso está refrendado en múltiples documentos estratégicos y programáticos, como puede ser el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030, que como todos sabemos tiene un eje estratégico de recursos naturales y medio ambiente, donde el primer objetivo general de ese eje estratégico está relacionado justamente con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas. Está, por ejemplo, también la Estrategia Ambiental Nacional en su ciclo 2016-2020, pero en todos sus ciclos anteriores también se había identificado la pérdida de biodiversidad como uno de los principales problemas ambientales desde el país, en lo cual hay que trabajar. Está también otro documento estratégico importante, que es el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida, que tiene varias tareas relacionadas con ecosistemas. Ahí está la importancia que tienen los bosques y los manglares, en especial para la mitigación y adaptación del cambio climático. Están los arrecifes de coral, están las playas arenosas, o sea que hay una interrelación muy importante entre biodiversidad también y este plan de Estado. Pero además, y algo muy a destacar, es que el trabajo de la biodiversidad requiere de una plataforma programática estratégica para trabajar específicamente con la biodiversidad, y por eso contamos en nuestro país con un Programa Nacional de Diversidad Biológica que tiene un ciclo 2016-2020, debemos concluir este año. Ese Programa Nacional de Diversidad Biológica, en él participan en su implementación, en su cumplimiento, prácticamente todos los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, OSDE, que están relacionados y comprometidos
con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Ese programa cuenta con 20 metas nacionales, más de 100 acciones, alrededor de 118 acciones, cada una con indicadores, cada una destacando los responsables en cuanto a OASA, entidades nacionales. Ahí participan también los territorios y es un programa muy amplio, es decir, muy que está vasto. bien estratificado. Exactamente, el trabajo está muy bien dirigido hacia el tema de la biodiversidad. Doctora, a partir de su experiencia, todos los sectores están participando en el enfrentamiento a la COVID-19. Exacto. ¿Cómo ha participado su dirección en particular? Sabemos que usted pertenece a una subdirección dentro de la Dirección General de Medio Ambiente del SIGMA. ¿Cómo han participado y cuál es el llamado? Fíjese, una conocedora de los recursos naturales, de los ecosistemas, del impacto del cambio climático en nuestro entorno. Hemos participado de diversas formas. Recuerdo que la Dirección General de Medio Ambiente, y en particular las dos direcciones que la conforman, juegan un papel fundamental en el control, la implementación de la política ambiental del país. Pues nosotros estamos en constante interacción con todos los organismos de la Administración Central del Estado a partir de las competencias que tiene cada uno relacionado con la COVID para apoyarlos, y en particular también con el apoyo que se puede dar desde nuestro ministerio al tema de la ciencia, porque ese es otro de los elementos fundamentales que está relacionado con la problemática ambiental. No podemos hablar de soluciones al medio ambiente, de solucionar los problemas ambientales que existen si no está presente la ciencia. Su llamado a la población. Ser cautelosos en la relación con lo que son los elementos de la biodiversidad, porque la tala, el comercio ilegal de especies, todo eso son caldos de cultivo para que se promuevan. Yo creo que tenemos que vivir las conductas responsables, tenemos que ser capaces de vivir en armonía con la naturaleza. Ese es el llamado incluso que está haciendo Naciones Unidas con la visión al 2050. Por eso nosotros estamos hablando de proteger la casa de todos para salvar la vida. O sea, es muy importante esa interrelación y esa conducta responsable que tenemos que tener con relación a Lo decíamos al inicio, doctora, cuidar el entorno. Exacto. Para salvar la vida. Exacto. En el planeta ante el azote de una nueva pandemia. Sabemos que existen referencias de otras pandemias, de su impacto, pero es importante saber cómo mitigar los efectos en nuestro país para salir airosos de esta epidemia. Las gracias por su presencia hoy aquí en nuestro estudio por el Día Mundial del Medio Ambiente. Imagino que también hoy estarán celebrando, festejando esta jornada al interno, ya lo celebran desde Pinar del Río en horas muy tempranas, pero nosotros seguimos mostrando también el actuar de los científicos jóvenes en esta batalla, porque vamos a estar hablando del joven que obtuvo en el premio reciente a propósito del medio ambiente, del Día Mundial del Medio Ambiente, este reconocimiento, su accionar en la investigación científica y llevar su accionar a las comunidades para enriquecer